Hoy les voy a explicar mi proyecto final de base de datos 2, que consiste en recopilar fuentes de datos de diferentes orígenes con el objetivo de centralizarlos en un ODS y así poder generar un data warehouse. Lo que necesitamos pues básicamente en un ambiente de producción son diferentes fuentes de datos, SQL, Server por ejemplo, Oracle, MySQL, etcétera, etcétera, que para este proyecto que quiero compartirles se usó Oracle, se usó SQL Server, Heidi SQL como tercera base de datos, que eran 3 del requerimiento, y fuentes de datos externas, lo que es Excel. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes fuentes, diferentes tablas en Excel de información y archivos planos en formato CSV, que básicamente es de donde vamos a extraer la información. Entonces voy a explicarles cómo funciona el flujo, cómo es de que se realizó este proyecto. Básicamente tenemos 2 proyectos de Visual Studio 2022. Uno que es la integración de datos y otro que es el cubo de información. Es una solución para presentar el cubo de información en un diagrama estrella. Lo primero que quiero enseñarles es la estructura. Tenemos una instancia de SQL Server. En esa instancia de SQL Server local tenemos una base de datos pues muy básica. La temática es orientada a alumnos, notas, cargos, pagos de un centro académico. Entonces aquí están las tablas básicas, ¿no? Estudiantes, horarios, notas, semestres. Tenemos la base de datos de Oracle, la fuente, ¿sí? Aquí tenemos, estas no son, en un momento les explico para qué son estas dos. Estas bases de datos, esta conexión que es Source, que también tiene algunas tablas de interés, que tiene datos pues para el mismo objetivo, semestres, horarios catedráticos, algunas otras menos, pero pues ahí están las fuentes. Tenemos en MySQL algunas otras tablas, lo que son pagos, por ejemplo, lo que son cargos y algunos estudiantes y algunas asignaciones que tenemos por aquí de pruebas. Pues esas son las fuentes, y en Excel que las diferentes tablas que ya les enseñé junto con las fuentes planas de acá. Voy a cerrar los archivos planos para que no me dé conflicto al probar el proyecto, porque si yo tengo abierto este archivo no me va a dejar ejecutar el proyecto de Visual Studio por permisos. Ya hay un recurso utilizándose, entonces no me va a dejar. Voy a cerrar esto. Y básicamente lo primero que tenemos que analizar es el proyecto final el proyecto de Visual Studio, en donde está la carga para el ODS. Entonces, ¿qué es lo primero que se ejecuta acá? Tengo un paquete base. Ese paquete base lo que hace es llamar a otros 2 paquetes en orden. Primero a la carga del ODS o a la alimentación del ODS y luego a la Data Warehouse. ¿Qué tiene este muchacho aquí? ¿Qué tiene este ODS? Pues tiene una implementación de diferentes procesos de datos. El primero y el independiente, el primero y pues el más importante, que es la limpieza. En este proyecto lo que se hace es que inicialmente cuando se ejecuta todo, se limpia el ODS, se limpia la centralización de datos que estoy pasando a mi lado, con el objetivo de que no haya conflicto. Esto va a depender totalmente de la necesidad del negocio, y más adelante pues vamos a dedicar una lista de reproducción específicamente a esto. Pero aquí puede ser, por ejemplo, traer los últimos 10 registros, o puede ser traer los de ayer únicamente o los de la última semana, dependiendo con qué regularidad vamos a programar nuestra solución. En este caso, como es un ejemplo práctico y es poca información, pues se decidió que al inicio del proyecto se limpie todo para evitar conflicto. Entonces es un delete hacia todas las tablas. Luego que las tablas están limpias, pues empieza la diferente población de datos, ¿no? Extraigo, por ejemplo, datos de Oracle, que esa base de datos Oracle es esta fuente de aquí abajo, ¿sí? Estas tablas source, toda esta información. Y pues consulto los cursos, me conecto a la tabla cursos, hago una conversión de datos con el objetivo de que el formato vaya correcto y no haya ningún error de insert por pues longitud de cadenas, por parseos, etcétera, etcétera. Y pues ya lo importo a mi ODS, ¿no? Lo inserto en mi tabla curso. Eso con todos los catálogos. Por ejemplo, aquí tengo horarios, aquí tengo los años, ¿no? Listo. Y eso lo hago con las diferentes fuentes. SQL Server, por ejemplo, tiene sus propios catálogos, sus propios semestres. Me conecto a una conexión de, pues valga la redundancia, en SQL Server, que ya está previamente configurada. Posterior a ello, pues se ejecuta el resto de cadenas al mismo nivel. Aquí está MySQL, la fuente de datos de Excel, que por aquí está, la fuente de datos de Excel, ¿no? Estudiantes, todo esto. Y finalmente el TXT, que son los catálogos. Esto es lo que hace es, vaya a recuperar la información de las fuentes que yo le digo en el orden correspondiente. Hace el parseo de los datos para que no haya ningún tipo de error de datos al momento de insertarlos en Oracle SQL, que ahí es donde está el ODS. Y finalmente importa los datos y me deja toda la información de mi lado, y ya la tengo asegurada que ese es el objetivo de un ODS. Cuando ya se pobló el ODS, que no es el Data Warehouse, que es otro esquema, el ODS tiene la base de datos relacional ya centralizado, ya está conglomerado todo, ahí está todo junto.
ya vengo y pues el paquete que se ejecuta ahora es el Data Warehouse, que el Data Warehouse lo que hace es lo mismo, limpieza de su propia base de datos. Data Warehouse lo tengo aquí arriba, que también está en Oracle, ¿sí? Data Warehouse, aquí están, ya con el diagrama estrella, ¿sí? Ya vamos a implementar un poco de información en la lista de producción, pero ya está el diagrama estrella aquí, el FACT asignaciones, el FACT pago y sus diferentes dimensiones. Pues ese diagrama estrella, ese Data Warehouse lo poblamos desde acá. Limpio primero todas esas tablas y luego ya me encargo de hacer la carga de los diferentes tablas que ya vienen solo del ODS, ya está todo centralizado en esa base de datos. Entonces aquí está la carga de año, aquí está la carga de, por ejemplo, estudiantes, aquí está la unificación de semestre con año, porque hay una correlación, hay una relación de tablas, y como yo ya solo puedo tener un diagrama estrella, o sea, una dimensión alrededor, pues lo que hago es unificarlas con este join, ¿no? Ahí ya importo mis datos en una sola tabla, dim semestre. Bueno, eso es lo que hace este paquete, alimenta mi Data Warehouse y al final pues alimenta las asignaciones y el FAQ de pagos. Ahora, estos paquetes los implementamos en Analysis Services, que eso es lo que está aquí abajo, ¿sí? Lo implementamos en Analysis Services y vemos de que, por ejemplo, si yo quisiera cargar la nueva información hoy, pues yo tendría que iniciar este proyecto. Lo vamos a ejecutar, vamos a ver si nos da algún error o algo así. Pero básicamente lo que hace es eso, y yo tendría que estar ejecutando Visual Studio para alimentar esa información constantemente, para alimentar el ODS y el ODS que alimente al Data Warehouse. Aquí tenemos pues ya todo correcto. Si nos diera algún error aquí nos aparece, habría que revisarlo, pero en este caso no hay, ya está todo preparado, no hay ningún error. Listo, pues ahí hay información en mi fuente, en mi cubo de información. Pero yo puedo hacer que SQL, Microsoft SQL Server Management, venga y me ejecute esa tarea cada cierto tiempo. Pues ya lo vamos a ver a detalle en la lista de reproducción. Yo lo que quiero mostrarles es cómo se ejecuta. Aquí está la tarea, voy a iniciar el job o el trabajo. Y esto pues yo lo hice manual ahora, pero se puede programar que se haga a la medianoche, que se haga a las 3 de la mañana o cada 3 horas, cada 6 horas, dependiendo de la necesidad del negocio. Pues aquí está ejecutándose lo mismo que yo hice aquí. Pues en lugar de venir, abrir y presionar iniciar, lo va a ejecutar SQL Server, pues el agente de SQL Server. Entonces vamos, tarda un poco, vamos a esperar a que termine la implementación. Y como podemos ver, terminó la carga correctamente. Esto equivale a que yo lo hubiera hecho desde acá, ¿sí? Repito. Y ya está todo. ¿Qué es lo último que falta? Vemos que aquí en nuestro Analysis Services tenemos ya un cubo de información llamado multidimensional. Nosotros lo consumimos de dos fuentes de datos. Lo consumimos de Power BI, que es un software de administración de datos, y desde Excel. Desde Excel pues vemos de que, por ejemplo, yo tengo aquí acceso a todos los reportes que yo quiera realizar. Por ejemplo, tengo esta clasificación de notas de alumnos por semestre. Tengo aquí otro informe que es la clasificación de notas, pero es por catedrático, el promedio de notas, el rendimiento de los catedráticos, por curso y catedrático. Y por ejemplo aquí tenemos el tema de qué tantas asignaciones han habido, divertidos los cursos. Acá ya consumimos esa información. Vemos que si yo agrego un registro, vamos a agregar un registro aquí en una asignación de acá, por ejemplo. Voy a agregar un ID manual. Bueno, aquí tendría 204. 203. Listo, tenemos este registro. Entonces vamos a ejecutar la tarea de nuevo. Se ejecutó correctamente. Vemos que el registro que agregamos, por ejemplo, es el estudiante con etiqueta. Aquí pues este software de base de datos me permite hacer esto. Estudiante C para el curso electrónica analógica. Le voy a agregar una nota. Me había olvidado esa parte. Una nota. Necesita tener una nota. 203 para el 203 y sacó 100. Vamos a poner que sacó 100. Listo. Vamos a ejecutar otra vez la solución. Vamos a reprocesar el cubo de información. ¿Sí? Vamos a procesar el cubo de asignaciones. Necesitamos actualizar estos datos. Ejecutar.
Y listo. Cuando esto haya terminado de ejecutarse, yo ya tengo refresco para refrescar mis datos. Vamos a presionar en actualizar y vemos que ahora hay un estudiante C y con la nota 100. Entonces esto se puede programar para que sea en automático. Lo que nosotros vamos a ver en la lista de reproducción va a ser esto. Básicamente el funcionamiento es eso y lo voy a resumir acá. Tenemos básicamente pues fuentes de datos diferentes. Fuente de datos A, B, C. Lo vamos a centralizar en un ODS. Todos estos datos los centralizamos en este ODS. Y finalmente, mediante ese ODS generamos un Data Warehouse, que es el que provee la información a las fuentes que lo pueden consumir. Por ejemplo, Excel, Power BI, y etcétera, 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 más. ¿Sí? Ese es el flujo. Diferentes fuentes, pasa por un proceso lógico dado por el analista de datos al ODS. El ODS le provee al Data Warehouse y el Data Warehouse pues ya le provee a RH, ya le provee a los diferentes departamentos que lo requieren. Básicamente ese es el funcionamiento del proyecto y eso es lo que vamos a ver más adelante.